Bienvenido a esta nueva entrega de resolución de resistencia en paralelo. Soy su maestro Leandro Matos y lo estaré guiando en la resolución de este tipo de circuito. Vamos a empezar. Aquí, como podemos ver, tenemos un diagrama de un circuito de resistencia en paralelo, donde podemos ver que todos los principios de la resistencia están conectados entre sí y que todos los finales, la parte baja de la resistencia, están conectados entre sí. También vemos que tienen una conexión con la fuente, con la parte superior, y en la parte inferior, que es la parte negativa, tiene una conexión toda la resistencia hacia la fuente. Lo primero que vemos en este tipo de circuito es que siempre se le asigna unos valores, tanto la fuente, si no lo conocemos tendremos que medirlo con usted, tener una fuente real, pero en los circuitos se dan los valores. Tenemos el valor de la fuente, el valor de la resistencia 1, que es de 3 ohmios, el valor de la resistencia 2, que es de 8 ohmios, y el valor de la resistencia 3, que es de 5 ohmios. Pueden aparecer circuitos donde algún valor de una resistencia no esté dado, pero en este caso tenemos todos los valores de la resistencia, todos los valores de la resistencia en este circuito. También, analizando el circuito, vemos que si la corriente sale de la fuente, la corriente en este circuito se divide por tres caminos. Vemos la corriente 1, que atraviesa la resistencia 1, la corriente 2, que es I2, que atraviesa la resistencia 2, y la corriente I3, que va atravesando la resistencia 3. Claro que llega un momento que toda esta corriente se juntan y regresan hacia la fuente. También tendremos que analizar lo que son los voltajes de cada una de las resistencias, que en el caso de la resistencia en paralelo, los voltajes son iguales en cada uno de las resistencias. Lo primero que hacemos es armar nuestra tablita de datos, que la pondremos aquí en la parte derecha, donde vamos a ir anotando todo lo que encontremos para facilitar lo que es la resolución del circuito que tenemos. Ok, para resolver la resistencia total, para obtener la resistencia total, cuando las resistencias son en paralelo, utilizaremos esta fórmula, donde tendremos que 1 sobre la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias, es decir, 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2, 1 sobre resistencia n. Esto quiere decir que si aparecen 5 o 6 resistencias, también se irán sumando esos inversos hasta tener todas las resistencias que aparezcan en el circuito. Claro está. Vemos aquí cómo adecuamos esta fórmula al circuito que tenemos. Como nosotros tenemos 3 resistencias, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, nosotros colocamos las 3 resistencias que vamos a estar resolviendo. Claro está. Aquí ya en el siguiente paso sustituimos lo que son los valores de la resistencia. Si vemos, es esta misma fórmula que tenemos aquí en la derecha. En la parte baja solo sustituimos los valores de la resistencia 1, que son 3 ohmios, resistencia 2, que son 8 ohmios, y la resistencia 3, que son, claro, 5 ohmios. Aquí, después de realizar 1 entre 3, 0.333, 1 entre 8, 0.125 y 1 entre 5, 0.2. Tenemos que tratar de siempre tener 3 valores después del punto, para que eso nos dé más precisión al final cuando estemos comprobando el circuito. Vemos aquí, después que sumamos todos los valores de la parte inferior, 1 entre 0.668, y tendremos una resistencia total igual a 1.519. Continuamos analizando lo que es el triángulo de la ley de Ohm, donde tenemos voltaje en la parte superior, corriente y resistencia. Partiendo de ese triángulo, vemos también que los resultados de cada uno de ellos, cuando estemos realizando fórmulas, será que voltaje, sus resultados serán en voltios, resistencia, sus resultados serán en ohmios,
y de la corriente su resultado serían en amperes. Partiendo del triángulo que ya hemos planteado, vamos a buscar la corriente total. Entonces decimos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente, que la tenemos aquí, igual a voltaje entre la resistencia. Es como que si lo traducimos, la corriente total del circuito que nosotros vamos a buscar es igual al voltaje, claro, del circuito, el voltaje que está alimentando el circuito, entre la resistencia total del circuito que ya encontramos, donde corriente total será igual a los 12 voltios que ya tenemos aquí, entre los 1.519 que es la R total. Entonces ya aquí hemos encontrado, realizamos esa división, claro, con la calculadora, y encontramos los valores de la resistencia total. Continuando con la resolución del circuito, ok, vemos que esa A de amperes es porque la salida de la corriente, es decir, los resultados que tengan que ver con la corriente, se le pone una A indicando que son de amperes. Vamos ahora a encontrar el voltaje. El voltaje es igual a corriente por la resistencia, partiendo de la fórmula de la ley de Ohm. Pero tenemos una característica aquí, que en los circuitos con resistencia en paralelo, los voltajes de todos los componentes son iguales. Es decir, el voltaje sale de la fuente y llega a 12 voltios a esta resistencia, y fíjense que el punto de arriba se conecta de ahí mismo hacia la otra resistencia y el punto de abajo hacia la resistencia 2, y también llega el mismo voltaje sucesivamente. Es como que si nosotros conectamos en la casa, en un tomacorriente una plancha, en otro tomacorriente un abanico, en otro tomacorriente un televisor, a todo le llega el mismo 110, en este caso son resistencias, y a todo le llega el mismo voltaje. Por lo tanto, la fuente, el voltaje que hay en la fuente será igual al voltaje de la resistencia 1, será también igual al voltaje de la resistencia 2 y igual al voltaje de la resistencia 3. Y aquí lo planteamos en la parte baja. Vemos que continuamos buscando la corriente de la resistencia 1. En este caso le ponemos que es la misma que tenemos planteada aquí en nuestros datos, y que corresponde a la primera resistencia que tenemos en el circuito. Partiendo de eso, la corriente de la resistencia 1 será igual al voltaje sobre la resistencia 1. Hacemos lo mismo siempre, utilizamos el triángulo para fundamentar esta fórmula, donde vemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Lo único que aquí especificamos que es la corriente de la resistencia 1 que estamos buscando, y aquí sería el voltaje, que ya lo tenemos, que son los mismos 12 sobre la resistencia 1, que son los 3 ohmios. Realizamos esa división y da que corriente a la resistencia 1 es igual a 4 amperes. Hacemos el mismo procedimiento para la corriente de la resistencia 2, que es de la corriente de este componente, la R2, donde utilizamos el voltaje, que es el mismo voltaje 12 porque alimenta todos los componentes, entre 8 ohmios, que es el valor de la resistencia 2. Veamos aquí, 8 ohmios. Y realizamos el mismo procedimiento para la resistencia 3, voltaje que es 12 entre el valor óhmico de la resistencia 3, que son 5 ohmios, como lo podemos observar en el circuito. Aquí hemos hecho la marca y también realizamos el llenado de la tabla que hicimos de datos. Vamos redondeándolo en el cuaderno con lapicero, para en caso de que necesitemos comprobar un valor, vamos rápido y vemos que ya los resultados de los valores están sombreados y se nos hace más fácil identificarlo. Ya para este circuito, para comprobar a ver si está bueno, lo que hacemos es que sumamos
todos los valores de la corriente, donde la corriente total, es decir, esta corriente que nosotros calculamos con la primera fórmula de la resistencia, con la primera fórmula donde dividimos el voltaje sobre la resistencia total, tiene que, en la sumatoria de esta corriente, tiene que ser igual a esa corriente que nosotros ya sacamos. Por lo tanto, la corriente total que nosotros vamos a comprobar ahora es igual a la sumatoria de la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3. Entonces aquí simplemente sustituimos los valores. Corriente de resistencia 1, miro aquí, ponemos 4, corriente de resistencia 2, lo sustituimos, míralo aquí que ya lo sacamos, corriente de la resistencia 2, 1.5 amperes, más corriente de la resistencia 3, 2.4 amperes, míralo aquí. Lo planteamos siempre para que se vean y luego realizamos la suma. Esto da 7.9 amperes. 7.9 amperes. Como usted puede ver, se parece mucho a la corriente total que nosotros terminamos de calcular. Y ya esto es todo concerniente a lo que es los cálculos de la resistencia en paralelo. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.